Muy buenas, John, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Hola Emilio, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, me hace mucha ilusión tenerte porque normalmente en el podcast SEO hablamos mucho sobre cómo hacer SEO para micronichos, cómo hacer SEO para e-commerce, pero en tu caso, ahí en tu casa, en Colombia, muy lejos de donde yo hago el podcast, te pones a hacer Rank and Rent, una palabra que yo creo que a muchos oyentes directamente ni les sonará. Y en el podcast de hoy vamos a hablar cómo se puede ganar dinero con este método de posicionamiento, que no es tanto posicionar un micro nicho o un e-commerce, sino realmente alquilar un espacio web, ¿no? Así que bueno, lo primero, bienvenido a Campamento Web, John, y lo segundo, ¿qué es esto del Rank and Rent? Vale Emilio, muchas gracias. Para mí un placer y un honor estar aquí contigo y con tu comunidad. ¿Qué es el Rank and Red? Empecemos por ahí. El Rank and Red es básicamente sería posicionar una web y alquilársela a una empresa o un negocio real. ¿En qué se basa este negocio? Por ejemplo, una tienda online, la métrica principal sería hacer ventas, o sea, vender algún producto. En el Rank and Red es vender un servicio o conseguir leads. En este caso, los leads serían personas interesadas en adquirir ese servicio. Entonces, ¿en qué funcionamiento tiene el Rank and Red? Sería posicionar la web y venderle ese servicio a una empresa real que atienda esos leads. ¿Qué cosas se pueden alquilar para Rank and Rent? ¿Una web, una ficha de Google My Business? ¿Cuáles son las cosas que principalmente se alquilan? Se pueden alquilar ambos activos, por así decirlo. Yo personalmente empiezo trabajándolo por la web, conseguir leads orgánicos, de posicionar algún nicho de servicio en cierta localidad, es lo que mejor me ha funcionado. ¿Qué pasa con el tema de las fichas? Pues bueno, ya más que todo, tú sabrás que el tema de la verificación con Google puede ser un poquito complicada. Las políticas que ellos imponen son a veces restrictivas y que también el único método de verificación que ellos por lo general tienen es el código postal. Entonces es muy complicado verificar. Bueno, aquí en Latinoamérica es muy complicado porque ellos tienen alrededor de 20, 30 días de validación del código y ese código nunca llega. O sea, ya sea porque se Ah, pierde durante el ujú. servicio postal nacional o porque el remitente, Google no coloca un remitente como tal en el código de verificación, sino solo la nombre de la empresa y la dirección. Entonces, no sé qué problema hay con ese tema y es muy complicado de verificar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no me complico la vida, por así decirlo. Empiezo a ¿Sí? trabajar en la web en orgánico y ya cuando empiezo a recibir leads y Ujú. ya tengo alquilada, por así decirlo, la web, le propongo al cliente unir la ficha que tiene con la web. Entonces, de esta Qué manera empiezo a bueno. gestionar la ficha de Google My Business junto con la web y pues el beneficio es mucho mayor en cuanto a leads, ya sean Qué llamadas, guay. formularios, contacto a través de WhatsApp, etcétera. Claro, al final haces un poco un combo, ¿no? No solamente tener la web, Exacto. sino que una vez trabajas el orgánico, también tienes la ficha, también trabajas WhatsApp. Bueno, la verdad que yo nos espera un podcast apasionante de una temática que yo creo que a mucha gente le fascinará tanto como a mí. Y bueno, yo quería, sobre todo por curiosidad y por ver hasta dónde esta práctica es rentable. ¿Cuánto puedes llegar a pedir por un espacio así, por un alquiler de una página web? Bueno, esto es relativo realmente, porque en el Rank and Red yo suelo, o se suele manejar de tres fases el tipo de cobro, porque puedes ir, por ejemplo, a Rank and Red como tal con una cuota fija mensual. Esto dependiendo del número de leads que tu web esté consiguiendo al mes. No sé, por ejemplo, 200, 300 leads al mes, tú fijas un precio con el cliente, que sería el precio fijo, que ese sería el Rank and Red. O sea, me está alquilando la web por un precio fijo. Ujú. El otro alternativa sería vender los leads sueltos. Ese es el que mayor suelo usar al principio porque no tengo una base estable de leads mensuales, sino me llegan, por ejemplo, 10, 20, 30 leads al mes cuando la web está empezando. Entonces, Claro. a ese lead se le coloca un precio y yo suelo tomarlo como referencia al CPC que ellos estén pagando en Google Ads para tener una media más o menos para Ujú. saber cuánto está dispuesto el cliente o la empresa a pagar por un lead. Entonces, De bueno, ese acuerdo. tema es complicado porque si el cliente está dispuesto a pagar, no sé, digamos $5 por un clic, yo podría cobrar también $5 por un lead. Pero entonces es complicado el tema del tracking, de saber que realmente le estoy enviando el cliente yo, se maneja de esa manera, sí. Y la tercera alternativa de cobro sería SEO a comisión, pero esta es la más complicada de todas porque realmente si tú le envías, por ejemplo, 30 leads al cliente, tú no sabes realmente cuántos servicios
pudo atender de esos 30. Claro. Y ya sería Ujú. confiar en la honestidad de esa persona o de esa empresa, decirte y que Sí. te lleve un seguimiento de esos servicios que realizó con esos leads. Entonces, por la mayoría de casos, yo siempre trato de llevarlos todos a que sea un rack and red, a una cuota fija mensual, y así yo me libero de carga de trabajo de estar cobrando, no, fueron tantos leads, fueron tanto, o qué reporte me tienes tú de cuántos servicios sacaste de esos leads que yo te envié. Claro, es mucho menos trabajo de gestión, ¿no? Es Sí, más es como, fácil es saber como el... más, como más automático hacerle Claro. una cuota fija mensual que llevar el seguimiento. Claro, De es todas un... Es formas, un... Sí. si le cobra de una cuota fija mensual, igualmente tienen que hacer un reporte porque para informarle al cliente si tuvieron tantos leads en este periodo. En cuanto al beneficio, yo recuerdo, no voy a, o sea, voy a desvelar una cifra que diste en el blog de Iván de SEO del Norte, que mencionabas que habías llegado a ganar $2000 en un mes solo con webs de Rank and Rent. Y decías que esto lo querías incluso escalar. ¿Lo has conseguido o te has quedado ahí en los 2000? Que bueno, realmente es una cifra muy, pero que muy buena, ¿eh? También te digo. Sí, bueno, esta cifra se puede llegar, claro, trabajando con varias webs, ¿no? No solamente una web. Eso es lo único distinto en comparación, por ejemplo, con AdSense o con Amazon, que sí puede conseguir esa cifra con solo una web. Aquí sería, bueno, la suma de varias webs. Y por ahora, pues este año no lo tengo en stand-by. O sea, ha sido mi segundo ingreso, mi segunda fuente de ingreso, pero este año quiero volver a retomarlo y entrar fuerte otra vez en Ujú. el tema del rank and rent aquí en el país. Y no sé, puede ser que también en otro país, puede ser España o Estados Unidos, que el mercado es mucho más factible, mucho más rentable. Magnífico. Bueno, pues ya la audiencia española estará frotándose las manos y viendo un poco cómo meter mano, ¿no? en esta nueva área del posicionamiento web. Yo te quería preguntar también, John, si se pueden alquilar webs y fichas de todos los sectores o hay unos mejores que otros. No sé si tienes algunos sectores que te hayan funcionado mejor para hacer Rank and Rent y otros que por mucho que has intentado monetizar ha sido más complicado. Sí, sí, como todo en el SEO, pues depende, ¿no? Depende del sector, depende del, del- Sí. del precio del servicio que ofrezca el nicho. Por ejemplo, a mí me funcionan más que todos los servicios del hogar. Servicios del hogar y servicios profesionales son los nichos más así como los clásicos, decir, plomeros o fontaneros, electricistas, reparaciones del hogar, servicios profesionales como psicólogos, masajistas, terapeutas, etcétera. Que la persona está buscando ese servicio y va a contactar o va a pedir un precio, dónde lo das, etcétera, etcétera. Entonces son leads muy buenos que se pueden conseguir. Vamos a entrar ahora un poco en el tema de cómo es la página web, porque claro, aquí hablamos de una web alquilada, pero ¿cómo es ese contenido que haces en esa web alquilada? Es decir, cuando montamos un micronicho, normalmente tenemos un contenido predefinido, cuando montamos un e-commerce tenemos ya una marca, tenemos un contenido predefinido, pero cuando creamos una web que no sabemos para qué marca va a terminar usándose, ¿cómo planificamos ese contenido? ¿Es contenido genérico? ¿Es contenido informacional? ¿Ponemos una X cuando tengamos que poner una marca? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, realmente, como dice el nombre, es rankear y vender los leads, ¿no? Entonces la idea sería hacerte pasar por una empresa real y que se vea real ante los usuarios o el nicho de mercado al que estés dirigiéndote. Por ejemplo, no sé, tú vas a atacar un nicho de abogados, pues yo siempre lo que hago es investigar el mercado realmente. ¿Cuáles son las cosas en las que te fijas para hacer ese estudio de mercado? Bueno, más que todo, si tienes ganas de montar un nicho de este tipo, puedes empezar por la empresa de un familiar o un amigo o que preste un servicio o que tenga ya un negocio montado, no sé, por ejemplo, que ofrezca servicios de plomería, por ejemplo. Ahí ya sabes más o menos cómo se manejan este tipo de clientes, cuál es el precio del ticket medio, cómo contacta a la gente realmente, si es a través de formulario o directamente llaman, o primero te escriben por redes sociales o te escriben directamente por WhatsApp. Entonces Ujú. es la suma de muchos factores para realmente saber si entrar a ese nicho de mercado y saber si realmente va a ser rentable. Otro de los handicaps que yo me fijo es que el precio del ticket medio también lo investigo. O sea, ¿qué hago yo? Si quiero entrar a un nicho, lo que hago es pedir presupuestos a ver cuánto realmente es el precio medio en ese nicho de mercado. Entonces, si tengo más o menos una idea de si me va a ser rentable para mí vender esos leads en ese nicho o no. Y también, por supuesto, el tráfico y la competencia que haya.
Y sobre todo cuando montes la web, tratar de que se vea una web profesional. O sea, que si alguien va a entrar a ver la web de un abogado, que no sea un Generic Press solamente con texto y una foto y abogados en tal localidad, no. O sea, tiene que verse algo ya, un sitio web profesional, con bonita fuente, que sea armónico todo, como si fuese una marca realmente. Porque eso es lo que Ujú, queremos llevar realmente al cliente, o sea, que parezca que sea una empresa real, no algo ficticio, o que sea web de un tercero, que es que yo le estoy pasando los datos a una empresa real, no, tiene que ser algo que sea real, que parezca real. ujú. Entonces, y también influye también mucho el copy y el contenido. O sea, dependiendo si es una web de abogados, pues ya va a ser un contenido más técnico, ¿no? Y influye también mucho el copywriting en cuanto a la parte de conversión. O sea, que ese cliente entre a tu web y decía, sí, voy a pedir presupuesto en esta web y no en la que está segunda o tercera posición. ¿Aún no conoces Ahrefs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, Ahrefs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. ¿Y tú? ¿Ya la usas? Cuando hablas con la empresa que quiere alquilar ese espacio, luego ese contenido lo editas para que se asemeje más a los servicios que ofrece esa tienda, porque, bueno, ese servicio profesional, porque claro, a lo mejor nosotros montamos una web para Rank and Rent de abogados y ponemos abogados en Córdoba, por ejemplo, y decimos, pues vale, tenemos servicios de tal cosa y tal cosa, nos dedicamos a esto, te podemos ayudar en esto. Pero luego cuando hablas con la empresa que va a contratar esa web, luego redefinís y orientáis ese contenido a lo que la empresa que lo compra te pide. Sí, eso también depende mucho de si la empresa a la que alquiles pues tenga la capacidad de prestar esos servicios, ¿no? Porque tú no puedes listar una cantidad de servicios y que la empresa solo ofrezca dos o tres, porque Ujú, quién va a quedar mal? O sea, obviamente va a quedar mal la empresa. Que la persona claro. diga, entre y llame y diga, no, pero en la web me dice que tú brindas este servicio, pero me está diciendo que no, o que no tiene disponibilidad en esa área. ¿Por qué? Para evitar ese tipo de quejas siempre es recomendable acoplarse más que todo al cliente, o sea, a los servicios que él presta y tratar de conseguir que el cliente al que le rente la web ofrezca la mayor cantidad de servicios y la mayor área disponible también. Porque, por ejemplo, me ha pasado que he montado un nicho en cierta localidad y he montado una location page en otra localidad, supongamos a media hora. ¿Y qué ha pasado? Que en la primera localidad el cliente me ha dicho que no tiene disponibilidad para llegar a esa segunda localidad. ¿Y qué me ha tocado hacer? Por ejemplo, en la localidad primaria, alquilársela a una empresa y en la segunda a otra empresa de esa área. Entonces, eso Ujú. puede ser una forma de paliar esa situación de que la empresa no pueda llegar hasta allá o que no pueda prestar ese servicio. Entonces, la segunda opción es eso, conseguir alquilárselo a más de una empresa la misma web, que también la he tenido de esa manera. Claro, o sea, también esto deriva un poco en lo siguiente, ya es la web que está orientada de un modo general o está siempre orientado, por ejemplo, el dominio a una localidad. ¿Es un tipo abogados.com o es un abogados en Córdoba.com? Sí, bueno, es el tema del dominio, yo siempre lo trabajo, trato de trabajarlo Exact Match Domain o EMD, para Sí. que, sí, a una determinada localidad en específico. Por ejemplo, abogados en Madrid sería la localidad principal, por así decirlo, que sería la que mayor búsquedas tenga. Y entonces, un pueblo cercano o un barrio dentro de la misma Madrid podría ser una Ujú. location page en la que se podría también sacar lead. También me ha pasado mucho eso, que necesito, no sé, ya sea porque por disponibilidad o por ejemplo si es un servicio que es 24 horas y el cliente no puede atenderlo a 24 horas, sino no solamente trabajo horario laboral de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pues busco otra persona que también sí o esté dispuesta o que sí tenga la capacidad de atender esos servicios nocturnos, por así decirlo. Ujú. Entonces, en tema Rank and Red o sea, suelen salir muchas vertientes y muchos casos únicos, así como te estoy comentando, que por tema de horario no puede atender o que no presta el servicio o la localidad él no tenga esa disponibilidad en esa localidad. Entonces pueden resultar muchas variables
en este tipo de nicho, por así decirlo, en este tipo de negocio, estilo de negocio. Perfecto, pues vamos a entrar también sobre el tema de posicionamiento más adelante, pero antes quería hablar también sobre un pilar que yo considero bastante importante, que es la negociación. ¿Es fácil negociar con una empresa para alquilar el espacio? No. ¿Y cómo se tiene que hacer? Porque ya, la respuesta me imaginaba que no, porque conozco ya varios casos y sé que es un poco peliagudo, ¿no? ¿Cómo se tiene que hacer de forma correcta? Realmente el rank and red lo difícil no es rankear, lo difícil es buscar a cómo monetizar o cómo conseguir rentabilidad de eso, de esas visitas o de esos leads. Ajá, O sea, tú dirías, no, lo complicado será posicionar, no, realmente lo complicado es conseguir cómo vender esos leads. ¿Cómo lo hago yo? Yo por lo general cuando ya empiezo a recibir solicitudes o llamadas, yo configuro un número alternativo que tengo y pues así me doy cuenta que me están entrando llamadas, por así decirlo. Y también, bueno, hago el tracking a través de Tag Manager, Analytics y luego posteriormente los informes a través de Data Studio para automatizar. Entonces, cuando ya empiezo a recibir, no sé, digamos 1 o 2 leads al día, digo, no, ya es hora de conseguir una empresa que se haga cargo de estos servicios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy, por ejemplo, a un directorio tipo páginas amarillas, Start of Service, OLX, que es muy, muy famoso aquí, como decir mil anuncios allá en España, donde se ajá. anuncian empresas o casi siempre elijo las que no tienen visibilidad, que esas serían las primeras. Hago un listado con el nombre de la empresa, el número de contacto, correo, etcétera, y luego los empiezo a contactar. Hago un listado. No tomo en cuenta nunca los que están ya posicionados porque no tiene lógica decir, no, tengo esta web posicionada con estas visitas. ¿Y qué te van a decir? No, ya tengo esta web, muchas gracias. Que me ha pasado mucho, inclusive con empresas que están en cuarta página, los he llegado a Sí, contactar y ya me te han dicho, dicen, no, nosotros ya en la cuarta página no, nos apañamos, ¿no? no, Vamos bien. mi sobrino me lleva a la página web gracias a las redes sociales. Y yo, vale, pero te estoy llevando clientes directos que están buscando tu servicio para contratarte. No, 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 gracias, yo ya tengo página web, no necesito más clientes, me han dicho. Jo, y Entonces, al final, entonces, ¿cuál es el punto de inflexión para que realmente te digan que sí? bueno, como te decía, hago el primero listado y empiezo a contactar más que todo directamente llamando. Ujú. Porque si empiezas a escribir correos, casi siempre no te van a responder o ni siquiera lo van a abrir. Llamando directamente, puedes preparar algún script explicándole al cliente y sobre todo es muy difícil conseguir rentar o alquilar esta web porque en las empresas es muy complicado que sepan o que hayan escuchado el término del SEO, qué beneficios trae. Entonces, para vender esos leads es muy, muy complicado por ese tema, porque el nicho de mercado no está preparado para recibirlo. Claro, tienes que formar a la gente para que conozca Sí, un poco el poder, ¿no? Del posicionamiento y luego, además, decirle que tener esa web para ellos, pues al final le va a derivar ventas directas para su negocio, para su servicio profesional. Vale, entonces, ¿de qué modo podemos justificar las ventas que provienen de la web? ¿Hay algún modo o se tienen que fiar un poco de nuestra palabra? por ejemplo, con los nichos de servicio, eh, yo lo que hago es pedirle generalmente un número alternativo al número principal que ellos tienen, ya sea en su sitio web, cutre que tengan, en sus redes sociales o en este directorio de páginas, por ejemplo, de páginas amarillas, un número alternativo para que ellos sepan que esa llamada que están llegando a ese número se la estoy enviando yo y no son del negocio de él. Eso como Ajá. primer paso. Y segundo paso sería ya la parte de medición de la web, medición de eventos en los botones de llamada, en los botones de contacto o formulario, en los botones de clic en WhatsApp. Básicamente serían esos tres. Y por ejemplo, como yo no uso un sistema de tracking o un software para rastrear llamadas como tal, yo lo hago, por así decirlo, a mano, a través de Analytics. Entonces lo que hago es configurar un botón para la versión desktop que diga ver teléfono. Por ejemplo, si están viendo desde Ujú. un desktop, de un escritorio, de un PC de escritorio, vean cuando den clic, pues se abra el número, este es el número, llámanos acá. Y cuando estén navegando desde ya sea una tablet o un dispositivo móvil, un celular, le muestro otra versión del botón que sí directamente llame desde el teléfono. Entonces, esos Vale, eventos yo, genial. yo los, yo los traqueo a través de Sí. Analytics y luego los sumo como tal en Data Studio.
De maravilla. Me comentaste que hiciste Rank and Rent con una veterinaria, pero que te costó negociar y justificar las ventas que pudiesen venir de la web. Al final, imagino que esta sería la solución, ¿no? Realizar eventos de tracking dentro de Analytics y también incluso eso traspasarlo a un Data Studio. Sí, bueno, el tema de la veterinaria, más que todo fue la selección de ese nicho, porque hay nichos en Rank and Rec que son, por ejemplo, por así decirlo, de proximidad y por ejemplo, una persona si está buscando una veterinaria, tiene su perro enfermo, pues está buscando una veterinaria lo más cercana, ¿no? O más que todo que son negocios así el boca a boca, pues te dicen, no, la vecina me recomendó la veterinaria de aquí, de a tantas cuadras, o se atiende muy bien, tiene buenos médicos, los perritos los tratan bien. Entonces, son tipos de negocio que no son, que no funcionan muy bien para este tipo de, para este modelo de rank and rent por el tipo de leads. O sea, Ujú. y, por ejemplo, si una persona llega a la veterinaria, ¿cómo va a saber que la envié yo? Entonces es Claro. complicado. A menos que, no sé, Ujú. si cada cliente hiciera una encuesta, no, ¿de dónde nos buscaste? ¿De dónde, a través de dónde nos viste? Entonces, que ellos implementaran esto en su negocio era muy complicado. Y precisamente con ese nicho, yo lo tuve que como 2 años, como un año, lo dejé hasta que se venciera y se lo alquilé, coloqué 3 números en 3 diferentes ciudades. Y pues le estuvieron recibiendo leads gratis durante que duró el dominio en línea. Jo, podrías haber pedido una Entonces, pequeña comisión, aunque sea. es que era muy complicado porque primero, cuando contactas ese tipo de negocio, pues atiende más que todo una secretaria, ¿no? No hablas directamente con el Ujú. dueño de la veterinaria. Ya. Entonces, es muy engorroso ese proceso de llegar a una negociación, o a un feliz término con una empresa de este tipo. Entonces, es siempre muy importante la selección del nicho. Antes que todo, así como cuando estás buscando una web de AdSense o de Amazon para afiliación, es muy importante seleccionar correctamente el nicho, porque si Hemos no, no hablado vas a tener antes, éxito. sí, hemos hablado antes de que los servicios profesionales suelen ser una buena elección. Veterinario, por ejemplo, no es muy bueno porque, como dices, el factor proximidad es algo muy importante. ¿Hay algún otro factor que tengas en cuenta para desechar o decantarte por un nicho? ¿O estos son principalmente lo que tienes más en cuenta? Sí, más que todo es el tipo de negocio, o sea, o sea, tienes que ponerte en la piel del cliente en este caso y preguntarte si estoy buscando un tipo de servicio, ¿cómo lo contactaría? O sea, lo llamo, pido presupuesto, pregunto en varias empresas qué servicio ofrece, más que todo fijarse en eso, porque si empiezas a crear nichos a lo loco, no sé, librerías, venta de perros calientes, no sé, cosas así, hamburguesería, ¿cómo vas a vender ese tipo de leads? Entonces es muy importante siempre la elección. Y siempre a la fija es irte a eso, a servicios del hogar y servicios profesionales, que son los que mayoritariamente la gente pide cotizar o pide presupuestos o preguntas sobre los servicios antes de ir presencialmente a recibirlo, o que el profesional venga hacia ti a dar ese servicio. ¿Dónde encontramos las empresas interesadas en que nos alquilen la web o la ficha de Google My Business? Hemos comentado, bueno, en una podría ser 1000 anuncios. Yo creo que el equivalente más cercano sería incluso Páginas Amarillas, que es un directorio de empresa muy grande aquí en España. Imagino que entonces eres tú el que da ese primer paso, ¿no? De llamar a esa empresa y de convencerles de que ahí tienen una oportunidad para conseguir leads cualificados. Sí, es realmente tú tienes el que dar el primer paso, porque tú podrías colocar un banner en tu web como quieres aparecer en esta web o quieres trabajar con nosotros, pero va a ser muy complicado que llegue alguien Ujú. o un profesional a verte y contactarte. Entonces, ¿qué hago yo? Es lo que te dije, o sea, buscar leads que estén interesados en aparecer en tu web y en recibir esos servicios, esos clientes que están dispuestos ya con billetera en mano a contratarte. Y más que todo, fijarse en eso, en empresas que no tengan visibilidad y también en empresas que paguen en Google Ads, también me ha funcionado también. Ah, muy buena esa, claro. Ahí ya sabes que hay Sí. gente que está invirtiendo en marketing 100%. Sí, entonces yo lo que hago, por ejemplo, si ellos tienen una web muy fea, horrorosa, y están pagando en ads, que como es lo que pasa en la mayoría, yo lo que ofrezco es, hablo con ellos y le digo que voy a ofrecerle un precio menor al que están pagando en Google Ads. Entonces así me Oh, gano pero bueno, esa, John, estás magnífico. Muy buen me, consejo, muy buen tip. Sí, me gano señor. esa confianza de él, porque a él le va a salir más rentable, primero porque le digo, si Google te está cobrando a ti por clic, no te está cobrando a ti por llamadas.
Y segundo, yo te voy a cobrar a ti por cliente que te contacte, no porque simplemente haga clic en la web y entre y visite y salga. Es porque te voy a cobrar porque te van a llamar y te van a pedir presupuesto o van a preguntar sobre ti, sobre tus servicios. Muy bueno, pues me encanta. En cuanto al tema del porcentaje de éxito, ¿cuántas llamadas sueles hacer de promedio hasta que una empresa te dice, sí, me interesa? Por esa risa Uh, imagino que muchas empresas, ¿no? sí, bueno, realmente cuando yo empezaba no tenía nada de experiencia. Me costaba muchísimo convencer a las empresas. O sea, tienes que mentalizarte que si estás empezando o quieres empezar en este modelo de negocio, que te vas a sentir muchas veces frustrado porque, o sea, las empresas van a pensar que estás hablando en chino y tienes que mentalizarte de que, bueno, si no es este, va a ser el siguiente, sucesivamente, hasta que ya agotes la última empresa, por así decirlo, que ofrezca servicio en la ciudad. Y al menos uno va a creer en ti y va a confiar en ti, como me ha pasado, ¿Y cuántos más o menos de promedio, John? que he Eso podido sí. llamar hasta a 20 empresas y todos me han dicho que no y solamente uno me ha dicho que sí. Bueno, sí, vamos a probarlo. Inclusive cuando yo no les cobro nada, les digo, le voy a dar un mes gratis de prueba para que vea que si son leads reales. Y entonces, bastante complicado ese tema, sí. ¿Cuánto solías pedir? A ver, más o menos, ¿cuál es la horquilla de precios que suelen manejar? No sé si 200, 500, 1000 euros por un espacio. ¿Cuál es la media, más o menos, de por lo que sueles alquilar un espacio en la web? Bueno, o la web Mm, entera realmente, o sea, Sí, yo realmente claro, alquilo la leads. web entera o dependiendo la localidad o del servicio que ofrezca, se puede Claro, lo que decíamos de tener una web entre genérica, dos ¿no? Que tenga empresas. muchas localidades y que cada Ujú. una tenga su propia empresa. O que, por ejemplo, ofrezca un servicio y la otra sí lo ofrezca. También tengo ese caso. Ujú. Que cómo determino ese precio puede ser a través del CPC que ellos estén pagando Google Ads. Eso es un precio que yo tomo como referencia. Luego, ¿qué hago? Cotizo, no sé, en las 5 primeras empresas que estén posicionando por esa web, qué precio tienen de medio los servicios, o sea, qué precio medio manejan ellos para yo tener una idea de cuánto cobrarle. Y luego, pues, ya llego a negociación con el cliente, pues una vez ya pasa la periodo de prueba, ya sean de 10, 15, 20 días de leads que tú les envíes gratis, tú hablas con él y llegan a un acuerdo. Y esto depende mucho, o sea, depender mucho la calidad del servicio que ofrezca, la experiencia que tenga, los precios que él maneje. Y entonces, como una cifra así promedio, diría que el promedio serían 200, $300 por una web que esté consiguiendo buenos leads. Vale, Un bueno, promedio, muy sí. buenas cifras. Claro, al final teniendo varias webs de Rank and Rent, desde luego pues te puedes sacar incluso un sueldo como fue y sigue siendo, imagino, tu caso en Sí. este sector. Genial. Vale, pues vamos a ir ahora a hablar un poco de SEO, de posicionamiento web, porque sabemos ahora más o menos cómo tenemos que negociar, algunos consejos para encontrar a esas empresas que podrían ser interesadas. Sabemos que no va a ser un camino fácil, que vamos a tener que tener la oreja roja ya de tanto llamar a empresas, pero, pero vamos a hablar ahora de eso, del posicionamiento, porque ¿cuáles son para ti los factores más importantes para posicionar una web en local? Bueno, para posicionar una web en local se hacen las mismas optimizaciones que cualquier otra web. O sea, primero hace el keyword research, realmente tiene que ser muy bueno, ya sea en keywords transaccionales e informativas que también te van a servir luego para el blog. En cuanto a la optimización, plantear muy bien la arquitectura desde el inicio. O sea, como toda web que vas a hacer desde cero, la planificación es vital en este tipo de negocios. Hacer las location page correctamente, optimizadas con su jerarquía, con su contenido, sus palabras claves de manera semántica, el enlazado interno, el interlink entre páginas de silo de localidad, de location page con los hilos de servicios también. También realizar una landing page por cada servicio que quieras ofrecer. Luego, para darle ese toque de empresa sería crear una página sobre nosotros, crear una página de contacto, más información, cómo contactarnos, dónde estamos ubicados. Pero eso realmente ya depende ya cuando tengas rentada esa. O sea, puedes hacerlo de manera genérica al principio y luego ya puedes, cuando tengas alquilada, sí coloca los datos del cliente. Vale, claro, lo de sobre nosotros, contacto, etcétera, etcétera. Hay un tema muy interesante que me gustaría ahondar y es el tema de la estructura, porque has soltado ahí como quien no quiere la cosa, el tema de al final la location page y también como tener una URL por cada servicio. Yo creo que esto es uno de los principales pilares sobre los que debe sustentarse una página web. Para ahondar un poco sobre la arquitectura de información y cómo hay que organizar esa página web,
¿Cómo suele ser la web que tú creas a nivel de estructuras? Partimos, por ejemplo, de una home donde está la palabra clave principal, como podría ser abogados en Andalucía, y ahí ponemos uno en Córdoba, Sevilla, Jaén, Almería, etcétera, etcétera. Luego tenemos una URL por cada servicio. ¿Cómo lo sueles enfocar? Sí, realmente yo utilizo la home como el punto de partida para la keyword más potente que tenga ese mercado. Y luego de ahí, pues ya creo una location page para cada localidad y las enlazo directamente desde la home, así como los servicios. O sea, y siempre quedando Ujú. una landing para cada servicio. Y luego esto, ya cuando la tengo alquilada, llego a un acuerdo con el cliente y le manejo la ficha My Business, eso lo traslado a la ficha también. Entonces es muy potente que esté correctamente estructurada la web y en la ficha de My Business, porque de esto va a depender que Google entienda cómo funciona tu negocio, dónde estás ubicado, qué servicios ofreces, en qué área las ofreces y más que todo eso. ¿Qué tal el link building? ¿Es importante para posicionar una web en local o realmente no es tan necesario para que pueda posicionar? Bueno, realmente el link building va a depender del nivel de competencia que tengas. Si vas a entrar a un nicho fuerte, no sé, digamos plomeros, que es muy spameado, se usa mucho black hat, sí vas a necesitar mucho enlazado interno, mucha autoridad para posicionar. Pero yo como recomendación, la que haría sería buscar un nicho no tan competido, que tú veas que, por ejemplo, posicionan webs o directorios del tipo, no sé, páginas amarillas, no sé, algún otro directorio, Start of Sí, Service. Yelp Son también, indicativos de sí. que no hay mucha competencia o no hay un sitio especializado en esa área. Son buenas señales. Otra señal que yo utilizo sería ver qué webs están posicionando y qué nivel de optimización tienen, cómo es su diseño web, cómo es la carga, el tiempo de carga, cómo tienen los CTA, todo eso lo estudio para saber realmente si va a ser difícil o no entrar a ese nicho. Vale, retomando el tema de la arquitectura de información, entonces, para tenerlo ya, digamos, zanjado el tema, necesitamos URLs que ataquen una localidad y aparte también que ataquen servicios, digamos, de forma más independiente dentro de la propia web. O sea, tenemos la web de abogados, de ahí nace asesor financiero y dentro de asesor financiero tenemos también en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera. Sí, bueno, ahí como te decía, ahí entra mucho en juego el interlink. O sea, si por ejemplo de asesor financiero, tú colocas, también ofrecemos estos servicios en tales localidades e enlaza directamente a la location page. Y de la location page hace el link de reversa, por así decirlo. En esta localidad ofrecemos estos servicios. Entonces el link UX va a fluir muy bien entre ese tipo de landings y va a empezar a posicionar tanto por esos servicios como por esas localidades. Habrá, imagino muchas veces, que a lo mejor una localidad no tiene apenas búsquedas, pero a lo mejor te llevas una sorpresa, ¿no? ¿Cómo, o sea, tú sueles lanzarte a la piscina cuando creas un nicho, aunque veas que no tiene muchas búsquedas, o te aseguras de que todo tenga un buen volumen dentro de herramientas como Ahrefs, SEMrush u otras? Sí, siempre que tenga, no sé, por lo menos 500 búsquedas al mes, por así decirlo, para tener una idea Vale. de que, no sé, de esas 500 al menos va a tener 100 visitas, y de esas 100 visitas al menos 50 leads, por así decirlo, una estimación. O Ujú. sea, siempre mirar eso porque entrar en un nicho que tenga muy poquitas visitas realmente no va a ser rentable. Primero porque si primero está el local pack, se va a llevar la mayoría de clics y entonces la Claro, posibilidad el de que local entren pack a. es el mapita no grande de Google Sí. que tiene el nombre de la empresa, el botón para llamar, cómo llegar, Ujú. etcétera. Ujú. Sí, y por supuesto, si están pagando ads, pues mucho menos pues, probabilidades va a tener de aparecer. Porque primero van a aparecer los anuncios de ads y luego el Sí. local pack y por último el orgánico. ¿Cuántas visitas dirías que son necesarias para tener cierta rentabilidad con esa web y poder que sea atractiva para la empresa que la alquile? Pues de media, yo diría que empezando con 100 visitas al mes ya es rentable para la empresa. O sea, ya puedes empezar a monetizar por ahí vendiendo leads sueltos hasta que se estabilice un poco o se logre consolidar por la keyword que está atacando y ya pues ya tenga una estimación más acertada o que se estabilice, por así decirlo,
el nivel de usuarios. 100 al mes puede parecer poco, pero claro, hay que tener en cuenta que es un público muy cualificado, es decir, Sí, es gente que realmente quiere ese servicio sin ninguna duda, porque yo no me pongo a buscar abogados en Córdoba si no necesito un abogado, que espero no necesitarlo en mucho tiempo. Pero, así que en ese caso, aunque parezcan pocas visitas para un e-commerce o para una web grande, realmente a nivel de cualificación de leads seguro que es una cifra más que interesante. sí, claro, interesante del Rank and Red es que tú vas a tener leads calientes, o sea, personas que están dispuestas o que están buscando el servicio porque lo necesitan. Así como tú dices, tú no estás buscando un abogado porque quiero conocer un abogado en tal ciudad, quiero ver cómo es. No, tú buscas un abogado porque estás pasando por un problema, necesitas un servicio, necesitas asesoría. O sea, que con poquitas visitas puedes tener bastante rentabilidad en este tipo de web. ¿En cuánto tiempo sueles posicionar de media una web en local? ¿En cuánto tiempo? Bueno, dependiendo de la competencia, pero en la mayoría de los casos de 2 a 3 meses ya está en primera página. Claro, dependiendo siempre de la competencia. Claro. Porque si entras Bueno, en un pero mercado que sea un poquito más competitivo, pues sí, ya 5, 6 meses, 8 meses. ujú. Incluso, En incluso cuan- alguna web creo que me costó sí, 10 meses, porque era un nicho sí, más bueno, competitivo, habían webs, había más autoridad, costó un poquito más de tiempo, pero sí, sí, es mucho más rápido, no sé, al segundo, al tercer mes ya empecé a recibir llamadas con una web bien hecha, bien estructurada, con buen contenido, buena foto, geoetiquetadas, buen enlazado interno, con todas las optimizaciones básicas y ya va a empezar a recibir leads. vale. En cuanto al tema del link building, entonces damos por hecho que no lo haces mucho, ¿no? ¿O sí? Bueno, depende. O sea, si voy a entrar o me cuesta, pues sí, ya toca hacer más que todo de la ciudad de la que estés intentando posicionar, que sean enlaces desde ahí. O sea, más que todo Vale, periódico. periódicos locales, no vas a periódicos nacionales. También sí, también Vale. generalistas para variar. También Ujú. webs en la que pueda llegar a algún tipo de colaboración. No sé, supongamos que tú eres un taller mecánico, busca una web que venda lubricantes, ahí lleguen a algún tipo de acuerdo y que pueda conseguir un enlace de este tipo de webs. También sirven porque son muy valiosos para el SEO local, ya que son enlaces localizados, por así decirlo. O sea, son enlaces que están muy cercanos a tu web, son de la misma ciudad y Sí. esto a Google le encanta que las webs no sé, se relacionen entre sí, por así decirlo. Yendo justo a la ficha de Google My Business, que ahora se llama Google Business Profile, le han cambiado el nombre porque Sí. le ha dado la gana. ¿Cuáles son tus estrategias SEO principales? Bueno, realmente las estrategias en perfil de empresa en Google, como se dice ahora en español, sí, sería básicamente exportar o traspasar lo que ya está hecho en la web a la ficha. Esto en cuanto a los servicios, productos que ofrezcas, subir fotos optimizadas, fotos que sean geoetiquetadas, publicar, hacer publicaciones, no tanto de la keyword principal, pero sí de los servicios, keywords secundarias. Eso ayuda mucho a que cuando, por ejemplo, un usuario busque un producto o un servicio, tenga la posibilidad de aparecer como una recomendación, un snippet que te muestra en Google, en el local pack, que dice, esta web publicó sobre esto. Te marca negrita que habló sobre ese servicio o que ofrece ese servicio. Eso es muy curioso porque al final es como tener un artículo ¿no? dentro de tu propia ficha de Google My Business. Es como tener una URL donde tú hablas de un servicio, donde hablas, bueno, sí, del servicio que tú tratas, por ejemplo, pues abogados en Alicante o asesor financiero. Y si alguien busca asesor financiero, a lo mejor sale, como bien dices, ese extracto en texto de esa publicación que hiciste en la ficha de Google My Business como si fuese una publicación de un blog, pero apareciendo justo en el local pack, que es lo que tiene más visibilidad en Google. Sí, sí, básicamente sería esto. Y en cuanto al geoetiquetado, imagino que eso está relacionado principalmente con las imágenes, ¿no? ¿Cómo se hace un geoetiquetado? Bueno, el geoetiquetado lo que hace es que tú tomas una imagen y la haces parecer como que fue tomada desde una ubicación específica. Esto lo hacen algunas cámaras o algunos, no sé, dispositivos móviles. Cuando toman la foto, ellos te marcan las coordenadas del sitio de donde se tomó esa foto. Entonces hay herramientas para geoetiquetar estas fotos de manera, por así decirlo, manual, en la que tú tomas Ujú. la foto, la subes y indicas las coordenadas o la ubicación en el mapa desde donde supuestamente se toma esta foto. Entonces eso también es un plus o una señal más que suma
a Google de que tu web va de esa localidad. Ujú. En cuanto a una herramienta para geolocalizar imágenes, yo conozco una, no sé si es justo la que tú usas también, es GeoIMGR, que es GeoIMGR, si se dice todo Sí, sí. completo, un nombre un poco extraño. No sé si conoces otra o si es la que usas también para geoetiquetar imágenes. Bueno, yo usaba esa, pero ahora uso es la de Local Rocket, De Álvaro, de de Álvaro Sergio, Sánchez y Gurú Somoza. sí. Sí, ahí está. Sí. Que de hecho también tienen un... A quienes le interesen el tema del SEO local, hay un episodio en Campamento Web con ambos que yo creo que es de los episodios más completos que he hecho nunca sobre SEO local y la verdad que fue genial traerlos. Y hoy hablar un poco también de SEO local enfocado a Rank and Rent, la verdad que está siendo magnífico. Yo ya para terminar, John, te quería preguntar si crees que le queda mucho tiempo a esta estrategia para ser rentable o sientes que está un poco quemada o que hay falta de interés por las empresas. Poco, imagino que la respuesta será positiva para animar un poco a la gente a que siga dándole caña a este ámbito. Sí, realmente no diría que está quemada. Yo diría que está muy verde aún y que es complicado rentabilizarlo de manera fácil a como estamos ahora. O sea, falta mucha formación hacia las empresas, mucha información sobre cómo funciona el SEO, cómo funciona Google y lo beneficioso que es. O sea, que ya el paradigma de la publicidad está cambiando y pues ya la gente no va directamente a los negocios a buscar, a pasearse por las calles, sino directamente buscan el servicio o el producto que necesitan desde Google. Y creo que ahí es donde falta esa información hacia las empresas para que sea mucho más fácil de venderlo, por así decirlo, estos leads. Bueno, pues nos tendremos que convertir en esos superhéroes locales que le ayuden a las empresas a salir adelante dentro de Internet. Y bueno, pues John, ha sido un verdadero placer tenerte en Campamento Web. La entrevista termina aquí. Ha sido un placer hablar contigo sobre Rank and Rent. Espero también que muchos oyentes se pongan manos a la obra para montar incluso sus webs y alquilar esas webs hacia otras empresas que quieran conseguir esos leads. Así que lo dicho, John, muchísimas gracias por pasarte y a tope con el Rank and Rent. Vale, Emilio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Genial, un abrazo, John. Un abrazo, cuídate.